Imaginen un universo vasto, lleno de maravillas y terrores inimaginables. Un universo donde la humanidad, pequeña y frágil, se atreve a soñar más allá de las estrellas. Pero, ¿qué sucede cuando esa humanidad se encuentra con lo que no puede comprender? ¿Qué ocurre cuando el contacto, la simple conexión, desvela horrores que ni siquiera las mentes más antiguas del cosmos pueden soportar? Prepárense, porque hoy vamos a explorar una historia que cambiará para siempre su percepción de nuestro lugar en el universo. Una historia de encuentros, de mentes entrelazadas y de un grito que resonó más allá de las estrellas. Durante milenios, la humanidad había mirado al cielo, soñando con otros mundos y otras vidas. Ese día llegó. No con explosiones o invasiones, sino con una nave elegante y silenciosa que descendió sobre la luna de Titán. A bordo, los Hilos, una raza conocida por su profunda sabiduría y, sobre todo, por su asombrosa capacidad telepática. Su llegada no fue hostil, fue de curiosidad y un deseo genuino de entendimiento. Después de años de protocolos y traducciones, el primer encuentro oficial estaba listo. El embajador humano, Kaelen, un hombre escogido por su mente abierta y su inquebrantable espíritu, fue el elegido para este momento histórico. Los Hilos, seres de una delicada belleza, con ojos que parecían contener galaxias, se preparaban para lo que ellos consideraban el paso final en el entendimiento mutuo, la conexión telepática. Para ellos, la mente era el verdadero lenguaje, el puente inquebrantable entre especies. Desconocían lo que se escondía en los abismos de la psique humana. La atmósfera en la sala de conferencias era de una tensión palpable, mezclada con una expectación casi religiosa. La líder Silo, Elara, una telépata de élite venerada por su especie, se preparaba para el contacto. Sus manos eran finas y sus dedos largos, pero firmes. Kaelen se sentó frente a ella, respirando profundamente. Había estudiado los informes, sabía que la conexión telepática Silo era profunda, abarcando no solo pensamientos, sino emociones, recuerdos e incluso esencias. Pero ninguna preparación podía realmente equipar a alguien para lo que estaba a punto de suceder. Elara extendió su mano, sus dedos brillantes con una tenue luz azulada. Kaelen hizo lo mismo. Sus yemas se tocaron, un suave roce que pareció durar una eternidad. La conexión fue instantánea, una explosión de sensaciones en la mente de Kaelen, pero fue en la mente de Elara donde la verdadera tormenta comenzaría. Al principio, Elara percibió lo que esperaba, los pensamientos conscientes de Kaelen, sus esperanzas, sus miedos controlados, su deseo de paz. Una mente compleja, sí, pero manejable. Luego, profundizó. Accedió a las capas de la memoria, a la historia personal de Kaelen, sus alegrías, sus tristezas, sus pequeños triunfos y fracasos. Era un torrente, pero Elara era una maestra en la navegación psíquica. Sintió el amor por su familia, el pesar por pérdidas pasadas, la ambición por el futuro. Todo era humano, familiar en su complejidad emocional, aunque culturalmente diferente. Lo que la sorprendió fue la intensidad de todo ello, la pura fuerza bruta de las emociones humanas, crudas y sin filtros, incluso en su manifestación más normal. Estaba impresionada, casi abrumada por la vitalidad, pero aún no preparada para lo que yacía más allá. A medida que Elara se sumergía más profundamente, comenzó a sentir la resonancia de algo más antiguo, algo colectivo. Ya no eran solo los recuerdos de Kaelen, sino ecos de la historia humana. Vio destellos de imperios caídos, de guerras que desgarraron planetas, de horrores que la humanidad se había infligido a sí misma. Elara sintió el hambre primordial, el miedo a la oscuridad, la lucha por la supervivencia contra fuerzas implacables de la naturaleza. Era una sinfonía caótica de violencia y resiliencia, de destrucción y creación. La mente humana, pensó Elara, era un crisol de contradicciones, un lugar donde la luz más brillante convivía con las sombras más densas. La experiencia era intensa, perturbadora, pero Elara, con su vasta experiencia, creía poder manejarla. Lo que no sabía era que estas sombras no eran las más profundas, y entonces, Elara llegó al abismo. No era una parte de la mente consciente de Kaelen, ni siquiera de su subconsciente personal. Era algo que residía en la base misma de la psique humana, el legado de millones de años de evolución en un planeta hostil. Ella vio el depredador y la presa, la crueldad necesaria para sobrevivir, la fría lógica de la extinción. Vio la capacidad de adaptación ilimitada, la invención impulsada por la desesperación, la voluntad inquebrantable de persistir. Era una fuerza bruta, una chispa indomable de vida que se negaba a extinguirse, sin importar el costo.
Elara sintió la ferocidad de la vida humana, su tendencia a doblar el entorno a su voluntad, a transformar lo imposible en posible. Se dio cuenta de que la humanidad no solo sobrevivía, prosperaba en la adversidad, sacando fuerza de la misma que los desafiaba. Este nivel de pura tenacidad, de brutal resiliencia, era alienígena para los pacíficos hilos. En ese momento, la conexión se profundizó aún más, y Elara tocó el núcleo más oscuro, la esencia de lo que hacía a la humanidad tan aterradora y, al mismo tiempo, tan fascinante. Ella no solo vio las guerras y el odio, vio la capacidad para ellos. Vio la inventiva aplicada a la destrucción, la creatividad utilizada para la aniquilación. Sintió la sed de poder que podía consumir planetas, la frialdad de la lógica que podía justificar atrocidades. Pero lo que realmente la destrozó fue la comprensión. La humanidad no era simplemente violenta, era consciente de su violencia, capaz de reflexionar sobre ella, de justificarla, de lamentarla y, sin embargo, de repetirla. La dualidad, la contradicción inherente, era un torbellino psíquico que ninguna mente silo estaba diseñada para soportar. Elara gritó. No fue un grito de dolor físico, sino de horror puro y cósmico. Un sonido agudo que perforó el silencio de la sala, resonando en los muros pulidos y en las mentes de los otros hilos, que retrocedieron consternados. Su rostro, antes sereno, se contorsionó en una mueca de terror insoportable. Sus ojos, que antes contenían galaxias, se quedaron fijos en un punto distante, como si estuvieran viendo horrores más allá de la comprensión mortal. Elara se aferró a su cabeza con ambas manos, como si intentara evitar que su propia mente se desgarrara. La conexión se rompió abruptamente, liberando a Kaelen, quien se desplomó hacia atrás, jadeando, sin entender completamente la magnitud del impacto que acababa de presenciar. Un instante después de su grito, Elara se desplomó, inerte, en los brazos de sus asistentes. Su cuerpo se convulsionó brevemente antes de quedar flácido. El pánico cundió entre los hilos. Sus mentes se llenaron de confusión y temor. Nunca antes una telépata de su nivel había reaccionado de tal manera. Kaelen, aún conmocionado, intentó levantarse. Miró a los hilos, a Elara, y a la mezcla de horror y fascinación en sus ojos. No entendía qué había sucedido, qué había dentro de él que había podido provocar tal reacción en una especie tan avanzada. Los hilos se llevaron a Elara rápidamente, sus miradas ya no eran de curiosidad, sino de una profunda y perturbadora cautela. El primer contacto, el puente de mentes, había terminado en un abismo de incomprensión y terror. A partir de ese día, las relaciones entre la humanidad y los hilos cambiaron drásticamente. No hubo hostilidad, pero sí una distancia. Los hilos, traumatizados por la experiencia de Elara, comenzaron a ver a la humanidad bajo una nueva luz. No éramos solo seres primitivos en su escala de civilización, éramos un enigma, una paradoja andante. Una especie capaz de una belleza inmensa y una crueldad inimaginable, de una creatividad sin límites y una capacidad para la destrucción que desafiaba su propia comprensión telepática. Para ellos, la mente humana era un universo de caos controlado, un abismo de potencial inexplorado y terrorífico. La humanidad, por su parte, empezó a comprender que su propia naturaleza, sus contradicciones, eran un arma psíquica que ninguna otra especie parecía poder soportar. La historia de Elara y Kaelen se convirtió en una leyenda, un cuento de advertencia en el cosmos. Los hilos siguieron observando a la humanidad, pero con una nueva reverencia, y quizás un profundo temor. ¿Qué significaba ser una especie cuya mera esencia era un shock psíquico para los seres más avanzados del universo? ¿Éramos una amenaza, una promesa, o ambas cosas a la vez? La mente humana, en toda su gloria y su horror, había sido revelada, y el universo nunca volvería a ser el mismo. Esta historia nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué hay realmente en las profundidades de nuestra propia mente? ¿Qué horrores y qué maravillas aguardan en ese abismo que ni siquiera los telépatas alienígenas pueden soportar? Y lo más importante, ¿estamos listos para enfrentar lo que somos, cuando el cosmos nos observa con una mezcla de admiración y miedo? La respuesta, quizás, está aún por escribirse en las estrellas.